Bienvenidas, bienvenidos a este cuarto episodio de Derechos en Altavoz, donde vamos a hablar de las niñas madres ante la ola de embarazo adolescente en Paraguay y el aumento de casos cada año. Vamos a presentar un informe realizado por la organización Amnistía Internacional ante esta cultura de la violación tan normalizada en la sociedad paraguaya. Cada día, 2 niñas de entre 10 a 14 años dan a luz en Paraguay y cada 2 horas lo hacen adolescentes de entre 15 a 19 años de edad. Solo en el 2023, más de 11.000 niñas y adolescentes, mujeres de entre 10 a 19 años, dieron a luz, de las cuales 405 tenían solo entre 10 y 14 años, y algunas de ellas han dado a luz por segunda, tercera e incluso más veces. Es decir, en el 2023 por día 30 niñas y adolescentes dieron a luz en Paraguay. Estos son datos proveídos por el Ministerio de Salud Pública a través de la Coordinadora por los Derechos de la Infancia y la Adolescencia. También durante el 2023 se registraron 12 muertes maternas de niñas y adolescentes entre 10 a 19 años de edad, según los datos proveídos por el Ministerio de Salud a través de la CDIA. Este es el resultado evidente de la cultura de la violación ignorada tanto por el Estado como por la justicia, en virtud al aumento de casos, la falta de atención a las víctimas y la impunidad de los agresores. Y siguiendo con las estadísticas, también en el 2023 se recibieron más de 4.000 denuncias de abuso sexual en niños, niñas y adolescentes. Es decir, que en promedio, cada 2 horas, una niña o adolescente fue reportada como víctima de abuso sexual, según el Ministerio Público. De este total de víctimas, 2.517 fueron niñas y adolescentes mujeres, lo que corresponde al 61%, y en el caso de los varones al 11,9%. Son datos proveídos por el Ministerio Público a través de la CDIA. Esta desprotección de niñas y adolescentes madres y la falta de acceso a la justicia devienen en graves violaciones de los derechos humanos, teniendo en cuenta el alcance de la Convención Americana y de la Convención por los Derechos del Niño, que imponen a los estados la obligación de adoptar medidas de protección contra toda forma de perjuicio o abuso físico, mental y sexual. El informe de la organización Amnistía Internacional revela que la normalización generalizada de esta violencia sexual, sumada a la falta de educación integral sexual con enfoque de género, obstaculizan de forma radical los esfuerzos de prevención de la violencia. Y lo que es más inquietante, según esta organización, es que las niñas de entre 10 y 14 años dan a luz por segunda vez, lo que sugiere que el Estado no está brindando una protección adecuada ni un acompañamiento integral frente a esta violencia, ni tampoco a un acceso de información sobre su salud sexual y reproductiva. Esto teniendo en cuenta que el Comité de Expertas del Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belén do Pará aconsejó que los embarazos de niñas menores de 14 años deberían ser considerados consecuencia de una violencia sexual, salvo cuando sean consecuencia de relaciones sexuales entre pares. Y bueno, de igual manera, las autoridades paraguayas no están asignando ningún tipo de programas que puedan ayudar a estas niñas sobrevivientes y a sus familias. El informe de Amnistía Internacional asegura igualmente que las niñas y adolescentes que resultan embarazadas tienen opciones muy limitadas. Paraguay sigue teniendo una de las leyes más restrictivas de las Américas respecto al acceso a un aborto seguro y legal. Además, en este informe resaltan que existe evidencia significativa sobre los riesgos físicos y mentales que el embarazo representa para las niñas y adolescentes. Por ejemplo, tienen más probabilidades de sufrir hemorragias e infecciones después del parto, y las niñas menores de 15 años tienen 4 veces más probabilidades de morir por complicaciones relacionadas con el embarazo antes de correr un mayor peligro de tener partos prematuros. Además, según esta investigación, una práctica muy frecuente es que los perpetradores tienden a silenciar a las niñas y adolescentes utilizando la manipulación y la amenaza.
acusando a las sobrevivientes que si presentan una denuncia destruirán la estructura familiar. Y esto explica, sobre todo en gran parte, por qué muchas de las víctimas no se animan a presentar una denuncia por violencia sexual. Más aún cuando el 90% de los casos de abuso sexual en niños, niñas y adolescentes se da en el entorno familiar según datos proveídos por el Ministerio de la Niñez y la Adolescencia. En la mayoría de los casos, según este mismo informe, el perpetrador es el padrastro, el padre, el vecino o el tío de la víctima. Es decir, siempre está en su círculo de confianza, cuya responsabilidad era brindarle seguridad y protección. La jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos indica que esas medidas especiales de protección que deben adoptar los estados se basa justamente en que los niños, niñas y adolescentes tienden a ser más vulnerables ante violaciones de derechos humanos, teniendo en cuenta varios factores: el grado de madurez, de desarrollo y la edad, así como las condiciones particulares de cada uno. Las niñas, esta vulnerabilidad a violaciones de derechos humanos incluso puede verse potenciada debido a esos factores de discriminación histórica que han contribuido a que las mujeres y las niñas sufran mayores índices de violencia sexual, sobre todo en el entorno familiar. Y en lo que se refiere a una respuesta institucional que garantice el acceso a la justicia a las víctimas de violencia sexual, este alto tribunal nota que las niñas, niños y adolescentes pueden enfrentarse a diversos obstáculos y barreras de índole jurídico y económico. Por ejemplo, los estereotipos de género que dan lugar a decisiones basadas en ideas preconcebidas y en mitos en lugar de hechos, y esto puede generar la denegación de la justicia y culpar a las víctimas. Julia Cabello, directora de Política Institucional de Amnistía Internacional, bienvenida a Derechos en Altavoz y muchas gracias por la entrevista, muchas gracias por recibirme aquí en la oficina. No, gracias a vos, Vanessa. La verdad que para nosotros es sumamente importante el que se pueda dar a conocer esta realidad. Finalmente es una realidad acuciante para la sociedad paraguaya en este caso. Así es que genial que puedas venir y bienvenida, por supuesto. 2 niñas por día dan a luz en Paraguay, una situación crítica que no cambia. ¿Qué reflexión podemos hacer, ya que este resultado evidentemente demuestra la inacción del Estado, Julia? Sí, la verdad que el informe de niñas no madres que habíamos lanzado hace unos pocos años atrás acá en Amnistía Internacional Paraguay muestra esa realidad. Son 2 niñas las que están dando a luz por día en Paraguay. Es una realidad, como estaba manifestando anteriormente, una realidad acuciante, una realidad dolorosa, una realidad que no puede permanecer, que no deja indiferente a nadie. Lo que nosotros pudimos darnos cuenta también cuando emitimos este informe es que esta realidad tan dura le conmueve a todas las personas. Podemos estar de acuerdo o no en un montón de otros puntos, pero que 2 niñas en Paraguay tengan que dar a luz en el país, sobre todo por la violencia sexual a la que fueron sujetas, entonces es una realidad que le duele a todas las personas. Lo que nosotras creemos es que en qué hacer ante esa realidad es que pueden diferir las respuestas. Claro, a todos nos duele, todos decimos qué pena, pero sigue habiendo cada día, o sea, esto no cambia, va a empeorar y evidentemente el Estado no está haciendo absolutamente nada. ¿Cuál es la reflexión que ustedes hacen desde Amnistía, verdad? ¿Cuáles son las recomendaciones que hacen? Porque hicieron un buen informe con entrevistas, datos oficiales, pero ya estamos en el 2024, este informe fue del 2021, creo, Sí, 21. y la situación es igual o peor. Sí, en lo que nosotros pudimos darnos cuenta al emitir este informe es que causaba como mucho estupor a la gente, porque es una realidad que tampoco era un secreto. Sabíamos, todos los días están saliendo en los periódicos con el gravísimo riesgo de que se comience a naturalizar esta situación, que comienza a ser como normal ver que hay una niña abusada sexualmente, una niña que está pariendo, teniendo 14 años o menos, siendo una niña propiamente en el término jurídico de la palabra, en el término también de su propio cuerpo, de su propia biología, con los gravísimos riesgos que esto implica. Y ciertamente nuestro informe tiene como 3 grupos de recomendaciones. Uno, lo que es la prevención, que es la apuesta fuerte que estamos haciendo en la sección. Creemos que tenemos que
que las autoridades tienen que focalizarse en la prevención de tal manera no tener hechos que lamentar posteriormente, por supuesto sin descuidar los casos que ya están sucediendo en este minuto, pero sí apostar a la prevención. Y en ese punto en específico estamos apostando a la imperiosísima necesidad que existe en Paraguay de poder implementar una educación integral de la sexualidad. El segundo grupo de recomendaciones tiene que ver con la atención, evitar esa revictimización de las niñas que una vez que fueron abusadas sexualmente tienen que pasar por diferentes fases, por diferentes procesos, por diferentes mecanismos al interior del Estado que lo que hacen es ahondar ese dolor y muy poco tiene que ver con la reparación. Y el tercer grupo de recomendaciones tiene que ver ya con el ámbito de la justicia, porque también estuvimos viendo en este informe que muchas veces con ese afán quizás de poder castigar al perpetrador, que por supuesto eso forma parte de la justicia, el propio cuerpo de las niñas está puesto como un objeto de prueba. Se prioriza la sanción a la persona responsable por sobre la reparación de esta niña, por una reparación transformadora. Por supuesto que la sanción del responsable es esencial, pero también lo es esta reparación a estas niñas. Totalmente, una condena firme y que más víctimas puedan denunciar, ¿verdad? Exactamente. En cuanto al punto de la prevención y lo que mencionabas, la educación integral sexual, hay mucha manipulación política, sobre todo con relación a este tema. Y esa falta de educación es lo que acarrea también un obstáculo para las víctimas que puedan ejercer su derecho de reclamar, de denunciar y sobre todo de que las niñas y adolescentes conozcan cuáles son los límites, ¿verdad? Porque hay mucha ignorancia también, sobre todo en lo que son estos pueblos un poco más alejados de aquí, en el interior del país, los pueblos indígenas también. No hay mucha gente que llegue hasta esos lugares o profesionales que se encarguen de justamente de esa educación. Entonces, ¿qué críticas pueden hacer sobre eso, por la falta de educación y sobre todo la satanización de este tema, Julia? Sí, y eso es justamente una preocupación muy, muy grande que tenemos en este minuto, porque eso sí es algo que cambió. Desde que lanzamos el informe hasta ahora, hay una clara intención de retroceder en esos pocos avances que se pudieron tener en la materia. En cuanto a leyes. En cuanto a leyes, en cuanto a normativa, en cuanto al marco jurídico aplicable. Nosotros en el informe resaltábamos que Paraguay dio pasos importantísimos. Tiene una ley de prevención, tiene una ley de crianza positiva, son leyes muy buenas, pero que sin embargo hoy está todo en entredicho. Con el tema de la perspectiva de género, de que la ideología de género está mal llamado, que no existe, que no existe la ideología de género, pero que con ese discurso, con esa narrativa, hay proyectos de ley en este momento que buscan retroceder un montón en esa normativa. Eso es sumamente grave y está afectando. Pero es gravísimo porque se está renunciando. Es decir, la perspectiva de género es una herramienta científica, una herramienta que justamente te permite abordar este tipo de temas, que cuestiona ese estereotipo de la superioridad del hombre, la superioridad del adulto, supera esa necesidad de ver al niño o la niña como un objeto, como una propiedad de los adultos, sino como un sujeto de derecho, cuestiona los estereotipos de género, cuestiona las relaciones de poder, cuestiona las asimetrías de poder. Es una herramienta sumamente importante, que no tiene nada que ver con esas cuestiones que están diciendo actualmente en el Congreso. ¿Qué es lo que se busca con la educación integral sexual? Claro. ¿Qué es la educación integral de la sexualidad? Es una herramienta, es una educación de aprendizaje y de enseñanza, en donde a cada persona, según la edad que tiene, se le proporciona herramientas para que pueda percibir su propio cuerpo, su propio bienestar, ser consciente que las decisiones que toman afectan su vida y afectan la vida de los demás. Es el respeto, la tolerancia hacia la diversidad, es un montón de herramientas que realmente se ponen a disposición o se deberían de poner a disposición de los niños, niñas y adolescentes para que puedan entablar también esta realidad que de por sí ya es bastante dura. Entonces de esa herramienta se está buscando privar. Y si bien el Estado dice que tiene una educación integral de la sexualidad porque nos proporcionaron en su momento, nosotros analizamos y decíamos, ni tiene una perspectiva de género, ni tiene un abordaje científico. Entonces, en realidad se está como paliando una situación, se está poniendo curitas a una herida sangrante, ¿verdad? Entonces, realmente hay todavía mucho que hacer y no vemos indicadores claros de que esto esté superándose. Al contrario, los indicadores que estamos viendo
es que podemos estar ante grandes retrocesos. Y sabes que hoy, Vanessa, Ujú. hoy, un Sí. poquito antes que puedas venir acá a la oficina, estaba leyendo una noticia que salió hoy de un abuelastro, decía la noticia, que recibió una pena de 22 años por haber abusado de sus nietas de 4 y 5 años, Ujú. y que por 7 años estas niñas fueron abusadas sexualmente y se percataron de que estaban siendo abusadas porque el Consejo Nacional de la Niñez les dio una charla Y ahí sobre se dieron educación cuenta integral que sexual. estaba mal Ahí, que el ahí se abuelo le dieron haga cuenta, eso, imagínate. exactamente, O sea, todo imagínate. hablando, o sea, no podemos hablar de resoluciones, de leyes, pero si no hay educación, no llega a las víctimas directas o potenciales víctimas, esto va a seguir. Esto va a seguir, Vanessa, O y sea, sobre la clave todo está en la eso, educación. está en la educación, está en la prevención. ¿Por qué? Porque Ujú. muchas veces, cuando me acuerdo que en un momento dado, en 2017 más o menos, Paraguay estuvo frente a la CEDAW rindiendo su examen, ¿verdad? Sí. Para ver un poco qué es lo que estaba haciendo en materia de protección Ujú. de los derechos de la mujer. Y ellos decían, no, ¿y qué hacen con el tema de las niñas embarazadas? Y tenemos albergues, tenemos, no, lo que queremos es evitar que se embaracen. No, Claro, que no, no sean ya violadas y que lamentar se el hecho. embaracen. Y si se Exactamente. embarazan, que no les obliguen a dar a luz Exactamente, tampoco. porque eso nosotros en Amnistía sostenemos que es un tipo de tortura. El obligarles a las niñas a llevar a término un embarazo creemos que es una forma de tortura. Porque realmente acá está en riesgo, pero enorme, lo que es el bienestar físico, psicológico, emocional. Se trunca totalmente los proyectos de vida de esa niña. Esa niña ya no puede tener una vida, si es que no hay medidas que realmente estén encaminadas a que ella no deje el colegio, que no deje la escuela, que pueda volver a tener sus planes de vida. Y con una niña abusada y que encima quedó embarazada, es muy difícil hablar. Y a nivel mundial también Paraguay resalta por ese retroceso, ¿verdad? De que se le obliga a las niñas de entre 10 a 14 años a dar a luz, Julia. Incluso lo más grave es que acuden a hospitales niñas de esa misma edad que están dando a luz por segunda o tercera vez. Y Sí. Paraguay es uno de los pocos países que prohíbe el aborto casi de manera absoluta, ¿verdad? Entonces, en este informe también me llamó mucho la atención que hizo Amnistía sobre la declaración de los médicos y también los psicólogos que mencionan justamente las consecuencias graves, tanto físicas como psicológicas, que puede atraer, que genera, no que puede, que genera en realidad para las niñas madres toda esta situación, ¿verdad? Entonces, ¿qué se puede hacer también desde ese sentido? Mira, Vanessa, nosotros, uno de los datos más escalofriantes que tuvimos Sí. cuando hicimos el informe fueron datos que nos proporcionó el Ministerio de Salud, en donde daban cuenta de esto que estás mencionando, niñas de 10 a 14 años o menos en realidad, que estaban dando a luz por segunda o por tercera vez. Nosotras Esto es ahí sostenemos, inadmisible. es inadmisible, habla del fracaso más absoluto de todo nuestro sistema de protección de la niñez. Se supone que si viene una nena que está embarazada, el Estado va a arbitrar todos los medios para hacer un monitoreo, para protegerla a esa niña, para darle un sustento, para poder realmente posibilitar que ella vuelva a encaminar su vida, que pueda volver a soñar. Estamos hablando de vidas que quedan truncadas y sin embargo hay un segundo embarazo y un tercer embarazo. Es decir, siguieron los abusos sexuales que terminaron en embarazo y posteriormente que dieron a luz. O sea, están Y es totalmente están abandonadas. totalmente abandonadas. Y este es porque un dato que no es menor es el hecho de que el 80%, o sea, es una realidad que está en el informe y que no cambió con el correr de Ujú. los años, que el 80% de los abusos sexuales están ocurriendo en el entorno cercano a la niña. Es decir, puede ser un vecino, puede ser un tío, un papá, un padrastro, un hermano, un primo, es decir, una persona adulta que tiene un acceso fácil a la niña y que supuestamente es una persona de confianza. Estamos hablando del 80%. Es un porcentaje altísimo. 12 casos de abuso sexual de niños, niñas o adolescentes llegan a conocimiento del Ministerio Público por día. Y lo que nos decían especialistas es que por cada caso denunciado hay 10 que no se denuncian. O Estamos sea, un cálculo un cálculo, pero totalmente es abismal, aterrador. es aterrador lo que está pasando con la niñez de este país. Es O aterrador. sea, si Y hay eso, 12 niñas multiplicando otra vez por por, 10 o sea, cada caso, claro, imagínate. imagínate es realmente una realidad sumamente fuerte y de verdad yo creo que podemos estar de acuerdo con un montón de medidas que se puedan tomar, en desacuerdo también, pero creo que la protección del niño y la niña es una prioridad de toda sociedad. Y sin embargo, esta sociedad, este país
está planteándose en este momento un retroceso enorme en la materia. Entonces, sí creemos que estamos ante una realidad demasiado difícil. Estas niñas están obligadas a llevar a término el embarazo. Sabemos que el aborto es una prohibición casi total acá en Paraguay, pero sabemos que si está en riesgo la vida o de la vida de esta niña, sí podría acceder a un Claro, es aborto. que está en proceso de desarrollo, 12 años, 10. Pero totalmente, y todas las niñas que están embarazadas corren este riesgo, pero sabemos que igual no se le da como ¿Y de quién depende esa eso? O sea, perspectiva. los Los médicos médicos podrían hacer como un dictamen y bueno, finalmente tendría que también intervenir el sistema de justicia, pero sabemos que no se da de una manera ¿Y esto frecuente qué y corre influye, riesgo. crees, Y Julia? yo creo que hay una mezcla de un montón de cosas, así como también creo que la responsabilidad de que estas cuestiones sucedan, no solamente que se le brinde no esa posibilidad a las niñas, sino que los propios abusos están sostenidos también en estereotipos de género, en estereotipos, en estas asimetrías de poder que estamos hablando, que están muy fuertemente sustentadas en lo que es la sociedad en sí, ¿verdad? Que esto se ve traducido finalmente en quiénes son las autoridades y finalmente qué tipo de políticas públicas quieren implementar o no, ¿verdad? Pero, como te digo, es una combinación, una variabilidad de varias Una cosas. cuestión política, porque la sociedad también Sí, va cambiando, decimos, las autoridades reflejan a la sociedad. A mí no me representa, la verdad. sí, te A mí no me entiendo. representa y yo creo que a mucha gente Mm. tampoco. Entonces, realmente una pena que no haya una voluntad política y que se esté obligando a niñas a dar a luz incluso por segunda o tercera vez. Sí, eso es así. Y yo creo que eso otra vez va acentuándose la gravedad del tema. Porque, a ver, los abusos sexuales pueden suceder en todas las clases sociales, en todos los estratos sociales, en todos los sectores urbanos y rurales. Ahora bien, el impacto sí puede ser diferenciado. Claro. El impacto que puede tener en la vida de una niña sí es diferenciado dependiendo de dónde provenga y sobre todo del tipo de respuesta que el Estado le puede dar o no. Entonces, cuando hablamos de una niña en una situación de pobreza, una niña, una comunidad indígena, estamos hablando de consecuencias aún más impactantes o con menores posibilidades de que esta niña pueda retomar su vida. El tema de la justicia también, el acceso a la justicia, una cuestión reparatoria para la víctima, ¿cómo están los casos? Porque también leí en el informe que hay una revictimización constante, eso también se puede mejorar, ¿verdad? La declaración de la víctima, sobre todo la preparación del personal, no solamente del funcionario quien trabaja en una institución pública o en una institución del Poder Judicial, sino también esa cultura, ¿verdad?, de estereotipos, esa cultura machista que finalmente culpa a la niña de ese resultado de embarazo. Sí, es totalmente así. También hay mucho que hacer en el tema del acceso a la justicia. Nos percatamos de casos en donde una niña podría llegar a tener, por ejemplo, 3 psicólogos. Un apoyo para que le ayude a superar lo que pasó, otro que implicaba para que ayude en el proceso penal contra el perpetrador del abuso. Claro, que pueda declarar una y más otra vez. Exactamente, y otro que era el que trataba de que tenga una vinculación con la criatura recién nacida producto del abuso sexual. Entonces estamos hablando de 3 psicólogos, que eso sí implica una revictimización, porque permanentemente ya tienen que estar desarrollando como vínculos de confianza, volviendo a contar a 3 personas diferentes, es decir, como que hay que ordenar un montón de cosas. Sabemos también que hay un esfuerzo. Después de que lanzamos el informe, se emitió la ruta interinstitucional para la atención de las víctimas de abuso sexual. Sabemos que eso se estaba implementando de manera piloto en una localidad, en Caguazú específicamente. Entonces hay como ciertos intentos, pero todavía hay que evaluar y ajustar ese plan, ¿verdad? Pero sí lo que vimos mucho es que a veces hasta el propio cuerpo de la víctima se está utilizando como un medio de prueba en un juicio, ¿verdad? Entonces eso realmente nos parece que no, ¿verdad? Que no, ese no es el camino. Hay que apostar primero al bienestar de esa niña, al bienestar de esa sobreviviente de ese abuso sexual, de que ella pueda retomar su vida. Yo recuerdo que había un caso muy sonado hace como 2 años, eran de un pastor, creo que era hacia el este del país, que había abusado como de 10 niñas indígenas y que no se podía hacer la audiencia porque faltaba combustible, no sé, esas cuestiones, que finalmente se realizó la audiencia, fue condenado este pastor y todos cantaron triunfo. ¿Pero qué pasó de esas 10 niñas? Es decir, claro, ya está preso, pero el daño ya está. ¿Y cuál es el acompañamiento que se hace a ella? ¿Cómo se le está ayudando ¿Dónde a superar viven? ese trauma? ¿Quién les apoya?
pueden ir al colegio, retoman la escuela, no sabemos. No sabemos, entonces eso, y quizás no tengamos que saber, ¿verdad? Porque pero ojalá se esté realmente haciendo algo, pero esa es la respuesta que nos falta. ¿Qué se hace una vez que ya sucedió el abuso sexual? Que haya un seguimiento. Que haya un seguimiento para que no haya un segundo y tercer caso, pero realmente para que también estas niñas eso puedan volver a soñar. Son niñas, es decir, no puede ser que a los 10, 11, 12 años ya tengan que renunciar a toda su vida, ¿verdad? Entonces sí hay mucho que hacer todavía en el camino de acceso a la justicia. Creemos que puede ser posible eso. Y también en eso nosotros analizamos como Amnistía. Todas las recomendaciones que están en ese informe son recomendaciones posibles de hacer. Todas las recomendaciones. En todos los entes públicos que fuimos a visitar para conseguir la información, nos encontramos con personal maravilloso. En todos había personas que realmente estaban interesadas genuinamente en abordar este problema, que hacen muchísimo más de lo que tendrían que hacer. Están saturadas, muchas veces mal pagas, muchas veces excedidas en su horario de trabajo, pero que tienen realmente ese compromiso, esa voluntad, pero que no cuentan con el apoyo de su superior jerárquico. Muchas veces no cuentan con ese apoyo institucional que tendrían que tener para que realmente todo ese esfuerzo pueda redituar y pueda tener un impacto mayor. Que haya suficiente personal. Exactamente, y capacitado, sobre todo, si hablamos de comunidades indígenas que tengan un abordaje intercultural, no es lo mismo. No es lo mismo, entonces, pero sí creemos que es posible. Entonces nosotros siempre, por más que sea un tema súper duro, sabemos cada vez que hablamos de este tema, es muy fuerte, incluso para nosotros como organización que estamos tocando este tema casi de manera diaria, te diría, es difícil de tocar. Son realidades muy duras, pero aún así creemos que una realidad diferente es posible de alcanzar. Creemos que si de verdad como sociedad nosotros comenzamos a abordar estos problemas, si tenemos el apoyo de las autoridades, de políticas públicas eficientes, de normativas que realmente se apliquen, de un presupuesto, es decir, cuestiones que quizás exigen mucho esfuerzo, pero que vale la pena, ¿verdad? Por supuesto, entonces depende mucho del Estado, de políticas públicas que puedan invertir en esto, sobre todo interesarse, porque si estamos ya dudando de lo que es el feminicidio, dudando de la violencia sistemática hacia las mujeres, no podemos avanzar y cada día incluso pueden dar a luz más niñas, ¿verdad? Entonces, es ahí, el Estado es la clave, Julia. Sí, el Estado es la clave, porque sobre todo necesitamos mucho en materia de prevención, necesitamos que el Estado sobre todo deje de legitimar este tipo de conductas, porque lo que hace al desconocer, lo que hace al desconocer, al normalizar esto, es en el fondo legitimar este tipo de conductas. Si tenemos un Estado que realmente reprenda este tipo de actuaciones, que claramente lo diga, que claramente haya políticas públicas que no solamente se quede con esa indignación, sino que haya realmente acciones concretas que lleguen a encaminar esta realidad, creemos que sí. Ahí sí creemos que las niñas van a estar en una situación mucho mejor, creemos que pueden disminuir drásticamente los casos, que se dejen de normalizar y que se deje de pensar que los niños y las niñas son objeto y propiedad de las personas mayores.